estamos con el propósito de llevar el mensaje de la palabra del Señor hasta sus hogares. Desde aquí de Henderson, North Carolina, Estados Unidos. El tema que vamos a tratar ahora es un tema bastante desconocido, porque aunque está en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Dios, a veces no lo entendemos, o a veces también no tenemos conocimiento de ellos, y por eso a veces como no tenemos conocimiento, no entendemos, y al no entender a veces rechazamos la palabra de Dios, cuando eso no debe de ser así. El tema que vamos a tratar ahora es ¿se estará celebrando las fiestas bíblicas en el milenio? Ese es el tema que vamos a tratar ahora en esta enseñanza. Y quiero decirles que esta enseñanza va dirigida a todos los pastores, en especial aquellos pastores que de alguna manera han rechazado las fiestas bíblicas, o las están rechazando, como también rechazan los mandamientos, porque han entendido de que ya no tenemos que guardar los mandamientos, porque ya no estamos en el Viejo Testamento, sino en el Nuevo. Pero creo que ese es un conocimiento equivocado, erróneo, que nosotros tenemos al pensar de esa manera, que ya no tenemos que guardar los mandamientos o guardar las fiestas bíblicas. Por eso, ¿verdad? El tema de ahora le he titulado ¿se celebrará las fiestas bíblicas en el milenio? Ese es el punto clave en esta enseñanza. Y yo quiero pedirle de que no rehúse ver este material, pues yo sé que le va a ser de bendición, de gran ayuda para aquellos pastores de que han rechazado lo que la misma palabra del Señor nos dice, lo que Él a través de sus mandamientos nos dejó a que nosotros como su pueblo, como sus hijos, cumpliéramos. Y para aquellos pastores que están tomando una decisión de celebrar las fiestas, y luego como que se detienen porque no están seguros de la decisión que están por tomar, esta enseñanza les va a ayudar mucho para que tomen la decisión y celebren las fiestas del Señor. ¿Por qué? Porque son un mandato. Lo que la palabra del Señor nos dice a través de la Biblia, no tenemos que dudar de ella, solo tenemos que obedecerla. Dios nos manda que nosotros tenemos que obedecer lo que Él ha dicho, o lo que Él está diciendo en este momento, o en este tiempo tan importante que estamos viviendo. Así es, verdad, que para así, verdad, ir entrando, verdad, a lo que va a ser, verdad, esta enseñanza, quiero pedirle, verdad, de que vayamos a Zacarías, capítulo 14 y el verso 16. Ahí vamos a ver, verdad, algo, verdad, que el Señor dejó establecido desde los tiempos de Zacarías. Acuérdense, verdad, que este profeta, verdad, profetizó en los tiempos de cuando el pueblo, verdad, ya había regresado de Babilonia, juntamente con Ageo. Fueron los dos profetas, verdad, que estaban en ese tiempo y que profetizaron al pueblo de Dios. En aquel entonces, al pueblo que ahora conocemos como Israel. Pero nosotros tenemos que entender que tanto la palabra que fue para ellos también es para nosotros.
Porque los mandamientos Dios no solo los estableció solamente para su pueblo. No, los mandamientos de Dios son para todos los hombres, para todos los pueblos de la tierra. No podemos nosotros negar lo que así es porque así lo ordenó Él, porque así lo estableció. Una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender es que al Dios que servimos, al Dios que buscamos, es al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al entender esto, ¿verdad?, nos damos cuenta que ese Dios es el Dios de los judíos. Tal vez, ¿verdad?, no nos guste mucho, ¿verdad?, el pueblo de Israel, pero Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y a ese Dios de ese pueblo es el que nosotros seguimos, buscamos. Ese es el Dios que nos ofrece salvación o que nos ha dado salvación. Por lo tanto, ¿verdad?, si servimos o buscamos al Dios de Israel, al Dios de los judíos, entonces quiere decir de que yo como seguidor de ese Dios también formo parte de ese pueblo. Ahora, ¿verdad?, ha habido, ¿verdad?, durante mucho tiempo se ha discutido, ¿verdad?, y a veces por lo que no aceptamos las fiestas bíblicas es porque decimos que esas fiestas o los mandamientos son para los judíos. Pero yo quiero mostrarle a través de esta palabra de que no es así. Es que hemos entendido mal o la teología que tenemos acerca de esto no es correcta. Y ya es tiempo de que nosotros enderecemos nuestros caminos porque ya estamos en los últimos días. Y si ya estamos en los últimos días, es necesario que nosotros estemos seguros, más que seguros, por el camino en el que vamos. Porque de no ser así, entonces no sabemos a dónde vamos. Porque si estamos negando la palabra del Señor, si no estamos haciendo lo que Él dice a través de su palabra, entonces no tenemos seguridad. ¿Por qué camino estamos caminando? Tal vez estamos pensando de que estamos sirviendo al Señor, pero al mismo tiempo estamos negando su palabra. O estamos violando sus mandamientos. Al estar viviendo de esa manera, entonces nosotros no tenemos una seguridad de lo que estamos haciendo. Por eso es necesario que estas palabras, usted, pastor, que me escucha, que va a ver esta enseñanza, este video, ponga mucha atención a esto, ¿verdad?, que nos va a decir el Señor a través de su palabra en este día. En este día sábado, que es un día de reposo para según la Biblia, ¿verdad?, según la palabra del Señor, estamos en un día de reposo. Este es un servidor, ¿verdad?, que está aquí, pues está celebrando el día de reposo porque así lo estableció el Señor, así lo ordenó. Y bueno, yo, ¿verdad?, como seguidor de Él, pues he determinado de que yo tengo que celebrar lo que Él dice a través de su palabra. No puedo decir no a lo que Él dice. ¿Por qué? Porque yo solo estoy para obedecer, no para establecer, sino para obedecer lo que Él me dice. Si Él dice que yo tengo que guardar las fiestas bíblicas, yo las estoy guardando. Si Él dice que tengo que hacer todo lo que Él tiene establecido en su palabra, pues yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él me lo manda y yo quiero obedecerlo. Y pienso de que todo aquel pastor, todo aquel siervo del Señor que quiere hacer las cosas bien, va a escuchar este mensaje, porque es para usted. Así es, verdad, que le dije, ¿verdad?, que íbamos a ir a Zacarías, ¿verdad?, capítulo 14 y el verso 16, y dice así, ¿verdad?, la palabra del Señor. Lo voy a estar leyendo, ¿verdad?, en la versión del arameo al español. Vamos a estar viendo tres versiones, ¿verdad?, como es la versión Las Américas y la versión Reina Valera.
el Diario Vivir, es una versión, ¿verdad?, muy importante, ¿verdad?, de la Reina Valera, el Diario Vivir. Pero como punto principal vamos a usar la Biblia del arameo al español. Y dice así, ¿verdad?, la palabra del Señor, la leemos en la autoridad del Padre. Y dice así, ¿verdad?, en Jeremías capítulo 16 y el versos, capítulo 14 y verso 16, disculpe, capítulo 14 y verso 16. Y dice así: y acontecerá, dije, que todos los sobrevivientes, dije, de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán año tras año para adorar al rey Yahweh de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Note bien, ¿verdad?, lo que ese versículo está diciendo, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, de que los sobrevivientes, dice así, ¿verdad?, que acontecerá de que todos los sobrevivientes de todas las naciones, está diciendo allí, ¿verdad?, de todas las naciones. Ahora, ¿verdad?, yo tengo que entender, ¿verdad?, por qué está diciendo de todas las naciones. ¿Qué es lo que va a suceder para que la palabra o el Señor nos esté diciendo a través de ese versículo, ¿verdad?, de que los sobrevivientes de todas las naciones subirán, dice, año con año para celebrar, para adorar a Yahweh y celebrar, dice, la fiesta de los tabernáculos? Ahí, ¿verdad?, en ese versículo, ¿verdad?, yo le estoy mostrando, ¿verdad?, de que entonces, ¿verdad?, sí, las fiestas bíblicas se siguen celebrando. ¿Por qué, verdad? Porque son un mandato. Eso es bien importante que nosotros como pueblo de Dios lo entendamos. Ahora, ¿verdad?, quiero mostrarle, ¿verdad?, por qué está diciendo la palabra, ¿verdad?, ahí en este versículo cuando dice: y acontecerá que todos los sobrevivientes de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año tras año para adorar al rey Yahweh de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Mire, ¿verdad?, lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Yo quiero que usted esté atentamente, ¿verdad?, escuchando lo que ese versículo está ahí, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, para explicar yo, ¿verdad?, lo que está diciendo ahí cuando dice a los sobrevivientes de todas las naciones, dice, que vinieron contra Jerusalén. Ahí, ¿verdad?, si lo vemos así nada más no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos, verdad? Bueno, porque necesitamos, por decir así, que la misma Biblia se nos explique, ¿verdad?, a través de ella misma, porque para eso es la palabra del Señor. Vamos a irnos a Ezequiel, a Ezequiel 39, 5. Y mire lo que dice la palabra del Señor, estimado pueblo de Dios. Dice así: acuérdese, ¿verdad?, que es Ezequiel 39, 5. Tome nota ahí para que esto lo vea con mucha dedicación, mucho tiempo. Dese mucho tiempo para que vea esta palabra y corrobore que lo que se le está diciendo es la realidad, es la verdad de lo que está por venir, de lo que está por suceder. Y dice así, ¿verdad? Sobre el campo abierto, dije, caerán, porque soy yo el que ha hablado, declara el Señor Dios. Ahí, ¿verdad?, cuando está hablando de ese versículo, ¿verdad?, del capítulo 39 y el verso 5, ¿verdad?, estamos hablando de un hombre, ¿verdad?, que dice que se llama God. Este hombre, ¿verdad?, dice que en los últimos días subirá, dice, contra el pueblo de Israel y serán muchas naciones los que suban con él. Entonces, ¿verdad?, ¿de qué conflicto, ¿verdad?, o qué guerra la palabra nos está hablando? Bueno, nos está hablando, ¿verdad?, de aquella guerra de que dice que habrá en los últimos días. Para ser más claro, ¿verdad?, en esto, ¿verdad?, para hablar más claro acerca de God, la palabra nos está hablando del anticristo. ¿Por qué nos está hablando del anticristo, verdad? Bueno, porque ese
es el rey, ¿verdad?, de que se va a levantar en contra del mismo Dios. Y dice, ¿verdad?, que subirá para, para invadir o para luchar en contra del pueblo de Israel. Cosa, ¿verdad?, que dice la palabra, ¿verdad?, de que no es que este hombre suba por su propia voluntad, sino porque ha llegado el tiempo de Dios de juzgar a estos pueblos. Y dice, ¿verdad?, que Él mismo es el que los trae para que pelee, ¿verdad?, para que pelee en contra del pueblo de Israel, pero que no es así, ¿verdad? Pero lo importante, ¿verdad?, que yo quiero que usted vea aquí, ¿verdad?, es que allí en Zacarías 14:16 nos está diciendo que a los que sobren de las naciones. Y cuando vemos, ¿verdad?, al final, ¿verdad?, de este, de este capítulo 39, ¿verdad?, nos damos cuenta de que dice que Dios, ¿verdad?, hace descender fuego, ¿verdad?, y granizo, y dice, y destruye a todos esos ejércitos, porque en primer lugar tenemos que pensar, ¿verdad?, que los primeros que suben de todos esos pueblos son los ejércitos para luchar en contra del pueblo de Dios, que es Israel. Y que al suceder eso, ¿verdad?, no solo eso, sino que está diciendo la palabra, ¿verdad?, sino que también dice que Él va a destruir a muchos pueblos de esos. No solo va a destruir a los ejércitos, sino también a todos los pueblos. Y dice, va, que los que sobren, dice, de esos pueblos, dice que tendrán que subir. Note bien, ¿verdad?, que la expresión, ¿verdad?, del versículo dice, y ¿verdad?, nos deja bien en claro, dice que acontecerá, dice. O sea, ¿verdad?, que Dios ha determinado, Dios por decirlo así, Dios te ha dado una orden, un mandamiento de que todos esos restantes, de la gente que quede, que sobre de ese conflicto, ¿verdad?, de esos pueblos, dice que tendrán que subir, y no es por su propia voluntad, sino porque Dios así lo determina. Ahora, ¿verdad?, quiero, ¿verdad?, que note en esto que estoy diciendo, ¿verdad?, porque el versículo 17 nos dice, acuérdense que estamos, ¿verdad?, Zacarías 14, 16, pero ahora vamos al versículo 17 y nos dice así la palabra del Señor, y dice, y acontecerá que aquellos de todas las naciones de la tierra que no suban a adorar al rey Yahweh de los ejércitos en Jerusalén, la lluvia no caerá sobre ellos. Note bien, ¿verdad?, que allí, ¿verdad?, nos está hablando, ¿verdad?, de que habrá un castigo para todos aquellos pueblos, ¿verdad?, que sobrevivieron de ese conflicto, ¿verdad?, o de esa guerra. Dice la palabra, ¿verdad?, de que si no suben a adorar año con año, ¿verdad?, a Israel, a Jerusalén, para adorar al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y de Jacob, dice que habrá un castigo para ellos. ¿Y cuál será, dice, el castigo para ellos? Dice, ¿verdad?, que no les vendrá lluvia. Dice que no habrá lluvia, ¿verdad?, para esos pueblos. Y sigue diciendo, ¿verdad?, en el versículo 18, ¿verdad?, para que así veamos, ¿verdad?, lo que le estoy diciendo va acerca, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que celebrar las fiestas. Porque es un mandato de Dios. No es que si nosotros lo queremos, no, Él lo estableció desde un principio. Y si Él lo estableció desde un principio, cuando vemos, ¿verdad?, por decir así, el Viejo Testamento, ¿verdad?, y nosotros vemos, ¿verdad?, de la forma de que no, incorrecta, siempre vamos a pensar que nosotros no estamos en el Viejo Testamento y que por lo tanto ya no tenemos que celebrar las fiestas bíblicas. Pero déjeme decirle que eso es incorrecto, porque eso quiere decir que nosotros no estamos entendiendo la palabra de Dios, la Biblia, la forma correcta que Él quiere que nosotros la entendamos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Bueno, porque la misma palabra nos aclara y nos dice, ¿verdad?, quiénes somos nosotros como hijos de Dios. O sea, si yo creo, ¿verdad?, si yo entiendo lo que la palabra dice y eso lo hago, ¿verdad?, no con mi conocimiento, no con mi razón humana, porque acuérdate que con mi razón yo no podré entender nunca, jamás, realmente lo que la palabra del Señor me dice.
yo necesito la ayuda, ¿verdad?, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, en hebreo, ¿verdad?, que es el nombre en hebreo del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Yo necesito al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, para que me ayude a entender su palabra. Si yo tengo, ¿verdad?, el Espíritu Santo, si yo tengo el Ruach HaKodesh, entonces, ¿verdad?, yo podré entender la palabra con toda seguridad, con toda claridad. ¿Por qué? Porque en Él no hay equivocación. Él no se puede equivocar, Él es perfecto. Mientras que si yo trato de entender la palabra del Señor con mi conocimiento, con mi razón humana, entonces yo te puedo decirle con toda seguridad que me voy a equivocar. ¿Por qué me voy a equivocar, verdad? Bueno, porque la palabra del Señor, a Dios no lo podemos conocer con nuestro intelecto, con nuestra razón humana, sino que tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo Él es el único que nos puede ayudar para poderla entender. Así es, verdad, que es necesario, verdad, que quede bien claro esto, verdad. Vamos a ver, verdad, el versículo 18, verdad, ahí en Zacarías, y el capítulo 14 y el versículo 18, para que así, verdad, veamos, verdad, qué definición, verdad, nos da el Señor, verdad, y cuál es la que nosotros tenemos que tomar, verdad, acerca de esto que estamos hablando. Dice así, verdad, el versículo 18, y si la nación, dije, de Egipto, dije, no sube ni viene, entonces también vendrá contra ellos la plaga con la cual Yahweh azotará a las naciones, aquellas que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Note bien, verá lo que está diciendo ahí. Ahora meditemos, verdad, lo que a veces decimos, que ya no tenemos que celebrar que ya no tenemos que celebrar las fiestas, verdad, bíblicas, porque esas están en el antiguo pacto, y ya nosotros no estamos en el antiguo pacto. Pero aquí está diciendo, verdad, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está diciendo que las naciones que nos suban, incluyendo Egipto, verdad, al estar mencionando, verdad, estas naciones aquí, nosotros podemos entender fácilmente de que los mandamientos no solo son para el pueblo de Israel, o no solo fueron para el pueblo de Israel, sino que también son para todos los pueblos, porque ahí está mencionando otros pueblos de que no son Israel, como está mencionando, va en primer lugar a Egipto, y luego, verdad, dice las naciones. Entonces, verdad, al entender yo esto, verdad, de que aquí, verdad, me está hablando de otros pueblos, de otras naciones, yo puedo entender fácilmente de que entonces los mandamientos no solo son para el pueblo de Israel, sino también que son para todos los pueblos de la tierra. Eso quiere decir, ¿verdad?, que son para toda persona. Así es, verdad, que no podemos rechazar los mandamientos, no podemos rechazar el Antiguo Testamento. ¿Por qué, verdad? Porque si hacemos eso, entonces quiere decir que no seguimos, no estamos sirviendo al Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, porque el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob es el que nos dejó esta palabra escrita. Así es, que por lo tanto, verdad, nosotros tenemos que rectificar nuestro camino si es que estamos rechazando la palabra o no estamos creyendo, verdad, pues pedirle al Señor que nos perdone. Acuérdense, verdad, que dije, verdad, al principio de esta enseñanza, verdad, de que nosotros, verdad, teníamos que, por decir así, verdad, reconocer y entender de que si los hemos equivocado, pues nunca es tarde para enderezar nuestro camino. Y es bien importante, como lo dije, te lo vuelvo a decir, verdad, de que es bien importante de que nosotros, ¿verdad?, estemos seguros por qué camino vamos. Al ver esto, verdad, esta palabra que estamos viendo aquí en Zacarías, verdad, nos damos cuenta de que entonces, verdad, sí estaremos celebrando en el milenio las fiestas bíblicas, porque aquí está mencionando, verdad, que se estará celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y cuando estamos hablando de ese tiempo de que dice que las que sobren de las naciones, si usted, verdad, echa un vistazo en este tiempo que estamos, verdad, o en este momento, usted sabe de que todas las naciones están completas, aún siguen creciendo día con día.
aunque ya estamos, ¿verdad?, en un tiempo avanzado. Ya estamos en los últimos días, pues así lo dice la palabra del Señor. Podemos ver nosotros entonces, ¿verdad?, a simple vista de que estamos hablando del tiempo del fin y que estamos hablando, ¿verdad?, ya del milenio, porque aquí dice que después de que suceda, ¿verdad?, lo que va de lo que va a suceder, ¿verdad?, cuando los pueblos, ¿verdad?, a través de este rey, ¿verdad?, como lo podemos decir así, que es un rey, ¿verdad?, porque es un hombre de que tiene dominio. Y dice, ¿verdad?, que subirá, dice, con muchas naciones para pelear en contra del pueblo de Israel. Vuelvo a repetirle, ¿verdad?, y le digo, ¿verdad?, que no es por propia voluntad, ¿verdad?, de este hombre que sube, sino porque ha llegado, ¿verdad?, que el tiempo de que Dios, ¿verdad?, ese Dios poderoso, ese Dios justo, ese juez justo, ajuste cuenta con los pueblos de la tierra. Y entonces, ¿verdad?, es cuando va a llegar ese momento, ¿verdad?, en el cual dice que Él mismo traerá a los montes de Israel, ¿verdad?, a Godo y a todos sus aliados, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, entendamos eso, ¿verdad?, de que esta palabra aquí, en este momento que estamos viendo, ¿verdad?, en el versículo 18 de, de Zacarías 14, nos está hablando, ¿verdad?, del tiempo del milenio. Por eso dice ahí, ¿verdad?, que los que no suban, dice, a adorar al Rey Yahweh y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, dice que habrá un castigo para ellos, ¿verdad? Y dice que el castigo, ¿verdad?, será que no habrá lluvia sobre esas naciones. Entonces, ¿verdad?, note bien, ¿verdad?, que en el versículo 19 dice, ¿verdad?, dice así, ya vimos, ¿verdad?, de que menciona a Egipto, ¿verdad?, y lo vuelve a mencionar en este versículo 19, lo vuelve a mencionar otra vez y dice así, este será, dice, el pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones, que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que no solo, ¿verdad?, se recibirán castigos, porque dice que será un pecado que se cometa delante de Dios, por no, ¿verdad?, subir a adorar y no subir para celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad?, de que nosotros entonces, si no estamos obedeciendo lo que la palabra del Señor dice, de cumplir con sus mandamientos, porque cumplir con sus mandamientos no es solo hacer una parte y decir, bueno, esta me conviene, pero lo otro no me conviene. No, amado pueblo, si Dios nos dejó su palabra es para que nosotros caminemos de acuerdo a lo que su palabra dice, para que así podamos agradarle y un día, ¿verdad?, podamos presentarnos delante de Él, para que recibamos la bendición que tenemos de parte de Él en aquel día, porque así está escrito, así está establecido, de que Él, ¿verdad?, nos va a dar bendiciones en aquel día. No las bendiciones materiales que ahora recibimos. Usted sabe de que las bendiciones materiales son importantes, pero no, nunca se pueden, las podemos comparar con las bendiciones espirituales de las que el Señor nos da o de lo que vamos a recibir en aquel día. Por eso, ¿verdad?, tenemos que anhelar arduamente no lo que ahora tenemos, sino lo que estamos esperando de parte de Él. Más se trata de aquel día, cuando seamos recompensados delante de Él. Por eso, ¿verdad?, es bien importante que entonces vea que nosotros entendamos lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, ¿verdad?, quiero, ¿verdad?, hacer énfasis en esto que le voy a decir, ¿verdad? ¿Por qué causa, por qué razón nosotros, ¿verdad?, no, no celebramos, ¿verdad?, o no queremos recibir, o no queremos, ¿verdad?, cumplir con los mandamientos? Bueno, porque como les digo, ¿verdad?, tenemos un conocimiento o una teología errónea o errada de lo que es la palabra del Señor. Una de las cosas, ¿verdad?, que si nosotros no aceptamos lo que Él dice, ¿verdad?, entonces no podemos entrar al reino de los cielos, aunque nosotros digamos que somos cristianos, o seamos pastores, o hayamos abierto muchas congregaciones. Eso no nos asegura de que vamos por el buen camino, mi querido hermano. Eso no nos asegura de que estamos en el buen camino, en el camino correcto. No. Nosotros vamos a estar seguros de ir por el camino correcto cuando nosotros recibamos, aceptemos lo que Dios ha determinado
a través de su palabra. Solo así estaremos seguros, hermanos, haciendo lo que Él ordenó, haciendo lo que Él dice, para que así le agrademos, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad?, que en este simple versículo, ¿verdad?, o en este versículo tan poderoso, ¿verdad?, el Señor nos dice de que sí se estará celebrando la fiesta de los tabernáculos en el milenio. ¿Por qué, verdad? Porque aquí está hablando de ese tiempo, no está hablando de otro tiempo, sino de ese tiempo. ¿Por qué, verdad? Porque sabemos que será, ¿verdad?, un reinado de 1000 años del Señor Jesús, del Señor Yeshua en hebreo. Y entonces, ¿verdad?, es cuando las naciones van a subir a adorar, ¿verdad? Y no solo adorar, dice, sino a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿verdad?, quiero mostrarles, ¿verdad?, uno de los puntos, ¿verdad?, por lo que les digo, ¿verdad?, de que a veces no aceptamos la palabra del Señor conforme Él la estableció. Hay varios, por decir así, ¿verdad?, varios puntos que podemos discutir, ¿verdad?, que por decir, ¿verdad?, por el cual nosotros no aceptamos la palabra del Señor. Bueno, es porque decimos, en primer lugar, decimos que eso es para los judíos. Segundo, ¿verdad?, es que nosotros pensamos de que los judíos son una cosa y nosotros somos otra. Y al pensar de esa manera estamos pensando erróneamente. ¿Por qué, verdad? Porque eso quiere decir que porque nosotros pensamos que los judíos son una cosa y yo soy otra, entonces va aquí a decir que yo no estoy entendiendo la palabra de Dios. No estoy entendiendo el sacrificio del Señor Jesús, del Señor Yeshua en la cruz de Calvario. Porque al decir yo esas cosas así, ¿verdad?, al estar diciendo, ¿verdad?, de que eso es para Israel, pero que no es para mí, entonces quiere decir de que yo no sirvo al Dios de Israel, no sirvo al Dios de Abraham. Y entonces estoy en un grave error. Estoy en problemas porque al no aceptar al Dios de Abraham, entonces ¿a qué Dios estoy sirviendo? Por eso es necesario de que cuando vea esta enseñanza, usted recapacite y vea lo que está haciendo. No sea que esté equivocado, pensando que está sirviendo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, rechazando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Eso no es posible, mi hermano. No se puede servir a ese Dios si no se aprecia, si no se ama a ese pueblo de Israel. ¿Por qué le digo esto, verdad? Bueno, porque tengo la seguridad de lo que la palabra dice. Si la palabra del Señor no me lo dijera, entonces yo no le pudiera estar diciendo en este día de reposo lo que su palabra dice. Por eso, ¿verdad?, yo le pido en este momento, ¿verdad?, que vuelva a abrir su Biblia, ¿verdad?, y vamos a irnos a Efesios. Y aquí le voy a mostrar, ¿verdad?, por qué no entendemos, ¿verdad?, o qué palabra la que no hemos entendido, y por eso pensamos de que no celebramos las fiestas o no guardamos el antiguo pacto porque eso era para los judíos. Y que ahora nosotros estamos viviendo en un nuevo pacto, pero le digo con toda claridad que si estamos diciendo así es porque no estamos entendiendo la palabra del Señor correctamente. Vamos a irnos a Efesios 2. Efesios 2.14. Mire, ¿verdad?, lo que dice Efesios 2.14 y medite en esta palabra, ¿verdad?, para que así, ¿verdad?, ya no siga pensando de que usted no tiene nada que ver con los judíos. Esta palabra sí nos dice de que tenemos que ver con los judíos.
porque nosotros no podemos cambiar lo que Él estableció. Nosotros no podemos decir, bueno, la palabra del Señor dice una cosa, pero yo digo otra. Entonces, hermanos, estamos en grave error, porque no es lo que nosotros pensamos. Por eso dice la palabra del Señor que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. O sea, ¿verdad? Que al decir así, ¿verdad? Él me da a entender, ¿verdad? Que no es lo que yo pienso, que no es lo que yo digo, sino lo que Él tiene establecido, lo que Él dice, eso es. Así es verdad que tenemos que ser mansos, humildes, para poder recibir la palabra del Señor, hermanos. Acuérdense que la palabra nos pide de que nosotros seamos mansos y humildes. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Así, ¿verdad? Que vamos a ver, ¿verdad? Efesios, como le dije, Efesios 2:14, y dice, ¿verdad? La palabra del Señor, porque Él mismo, dice, es nuestra paz. Oiga bien, ¿verdad? Lo primero que dice, ¿verdad? En el versículo 14, dice, porque Él mismo, dice, es nuestra paz. Aquí lo estamos viendo en la versión Las Américas. Dice así, porque Él mismo, dice, es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. Oiga bien, dice, ¿verdad? Dice que Él mismo es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Bueno, ¿cuáles serán los otros pueblos? Porque ahí está hablando, ¿verdad? De dos pueblos. Porque dice, ¿verdad? Pero dice así, porque Él mismo es nuestra paz. Quien de ambos pueblos hizo uno. Derribando, dice, la pared intermedia de separación. Note bien, ¿verdad? Que dice que de los dos pueblos, dice, hizo uno. Bueno, ¿de qué pueblo me está hablando? Al entender, ¿verdad? yo ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? O esa palabra que está diciendo él ahí, ¿verdad? De que Él mismo es nuestra paz. Y que hizo, ¿verdad? Dice, quien de ambos pueblos, dice, hizo uno. Derribando, dice, la pared intermedia de separación. Entonces quiere decir, ¿verdad? De que había un problema, ¿verdad? En el tiempo antiguo. De que, por decir así, ¿verdad? Había una separación entre los dos pueblos. Bueno, ¿cuáles pueblos? Bueno, de el pueblo judío y el pueblo gentil. Y ese problema, ¿verdad? Que había, ¿verdad? No era porque el pueblo de Israel, por decir así, ¿verdad? Fuera de su propia voluntad, de que ellos, ¿verdad? No les gustaba, por decir así, ¿verdad? O no les era permitido, ¿verdad? O no querían ellos, por decir así, relacionarse con las demás personas, por decir así, con los gentiles. No, no era eso, porque aquí está diciendo la palabra, ¿verdad? De que dice así, ¿verdad? Ahí en el 14 dice que él mismo derribó de la pared intermedia de separación. Bueno, ¿verdad? Yo tengo que saber cuál era la pared de separación que había en aquel tiempo. Porque sigue diciendo, ¿verdad? En el 15 dice, aboliendo, dice, en su carne, estás hablando en su cuerpo, dice, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear, dice, en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces, note bien, ¿verdad? Que ahí está diciendo, ¿verdad? De que ya no hay esa barrera, que esa barrera se terminó. Ahora, ¿verdad? Pero yo tengo que saber, ¿verdad? ¿Cuál era la barrera que separaba al pueblo judío de los gentiles o de los demás pueblos? Quiero, ¿verdad? Que vayamos, ¿verdad? Al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos, ¿verdad? 10:28, para ver, ¿verdad? Cuál era la barrera de separación que había entre los judíos y los gentiles. Necesitamos entender esa palabra, hermano, para así, ¿verdad? Entender entonces lo que estamos viendo. Para así, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Se termine eso de nosotros, ¿verdad? De pensar de que nosotros no tenemos nada que ver con los judíos. Ahí dice, ¿verdad? Que ya no somos dos pueblos, sino que somos uno, dice allí en Efesios.
Vamos a ver esta escritura, ¿verdad? Y luego vamos a volver otra vez a Efesios, para así, ¿verdad?, seguir explicando, ¿verdad?, lo que esta palabra dice. Acuérdense, ¿verdad?, que Hechos 10, Hechos 10:28. Vamos a ver, ¿verdad?, qué sucedió ahí, ¿verdad?, en Hechos 10:28, ¿verdad?, para así tener una idea, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Y dice así, ¿verdad?, en el 10:28 dice así: y le dijo, vosotros sabéis cuál ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Este es Pedro hablando, ¿verdad?, en la casa de Cornelio. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque la ley misma, ¿verdad?, era la que había, tenía establecido de que un judío no se podía, por decir así, juntar o tener amistad o acercarse a un gentil. ¿Por qué, verdad? Porque Dios los había declarado o los había llamado a ser santos. Era su pueblo santo, así lo dice su palabra. Entonces, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, que éramos los gentiles, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad?, pues en ese entonces Él no era nuestro Dios. Era el Dios de los judíos, pero no era el Dios de nosotros. Ahora, ¿verdad? Pero Él le dice, ¿verdad?, le muestra, ¿verdad?, al apóstol Pedro, va y le dice, ¿verdad?, de que no llame inmundo. ¿Por qué, verdad?, a los demás? ¿Por qué, verdad? Porque eso, ¿verdad?, se ha terminado. Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él derribó esa pared intermedia que la misma ley, ¿verdad?, su misma ley, porque aquí estamos hablando de la misma ley de Dios, había por decir establecido, ¿verdad?, cuando Él le dio los mandamientos a su siervo Moisés. Fue ahí, ¿verdad?, donde se estableció, ¿verdad?, de que había una separación entre el pueblo judío y los demás pueblos. Pero cuando Él vino, ¿verdad?, y se entregó en esa cruz del Calvario, entonces Él derribó esa pared. Al derribar, ¿verdad?, esa pared, ¿verdad?, Él dice que nos dio libertad. ¿Para qué, verdad? Para así, ¿verdad?, llegar a formar parte de lo que es su pueblo. Ahora ya no somos dos, sino, ¿verdad?, que somos uno. Por eso, ¿verdad?, si volvemos, ¿verdad?, a Efesios, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que en Efesios sigue diciendo, ¿verdad?, de que qué fue lo que Él hizo cuando separó, cuando quitó, ¿verdad?, ese decreto, ¿verdad?, de separación que había, ¿verdad?, entre el pueblo judío y nosotros los gentiles. Así ve que es importante entonces, ¿verdad?, de que yo entienda, ¿verdad?, lo que esta palabra nos dice, para que así, ¿verdad?, de aquí en adelante yo ya no rechace al pueblo de Israel, sino que yo esté consciente de que yo formo parte de ese pueblo. Y no porque yo así lo haya querido, oiga bien, no porque yo así lo haya querido, sino porque ese Dios todopoderoso así lo estableció. Porque Dios no nos va a pedir permiso, oiga bien, mi amado hermano, Dios no nos va a pedir permiso para hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es el juez, Él es el soberano, Él es el eterno, Él es el que determina. Él no tiene que preguntarnos nada a nosotros, porque nosotros solo simplemente somos hombres. Así es, verdad, que tenemos que entender la soberanía de Dios. Dice, ¿verdad? Vamos a volver a leer el versículo 15 y dice de Efesios. Acuérdense que estamos ya en Efesios, aquí estamos leyendo en la versión Las Américas, y dice así: aboliendo, dije, en su carne, dije, la enemistad, la ley, dije, de los mandamientos expresos, dije, en ordenanza, para crear, dije, en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo, dije, así la paz. O sea, ¿verdad?, ya no hay conflicto, ya no hay separación entre nosotros e Israel, o entre Israel y nosotros. Ya un judío no puede ver mal a un gentil, a un cristiano gentil, ni un cristiano gentil tiene que ver mal a un judío. ¿Por qué? Porque Él dice que hizo la paz. Derribó, dice, aquello que nos separaba. Ese decreto de la ley, ¿verdad?, de que decía que un judío no tenía que relacionarse, o por decir así, ser amigo de un gentil, no tenía que
no tenía que hacerlo. O sea, ¿verdad? No era cuestión de un judío, sino ¿verdad? Que Dios lo había establecido así a través de su palabra. Así lo había establecido él en su ley. Ahora va, pero dice, ¿verdad?, que él vio que eso no era correcto. Entonces, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, de que él, cuando él murió en la cruz del Calvario, él derribó ese decreto. Él lo destruyó para que usted y yo ahora seamos uno con el pueblo judío. Ya no somos dos, no somos uno. Por eso dice, ¿verdad?, ahí dice, ¿verdad?, que dice que hizo de los dos pueblos un solo pueblo y de ambos a un solo hombre. Eso quiere decir que conformamos un solo cuerpo. Así que no crea ya no siga creyendo de que hay una separación entre el pueblo judío y nosotros como cristianos gentiles que somos, no. Tanto judíos como cristianos gentiles que nosotros somos, ya formamos un solo pueblo, un solo cuerpo, y eso es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿verdad? Si yo, ¿verdad?, entiendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ¿cómo puedo decir yo, si yo entiendo esta palabra que estamos viendo aquí, entonces, ¿cómo puedo decir de que yo no tengo que guardar los mandamientos, que yo no tengo que guardar las fiestas? No, si tengo que guardarlas. Que tal vez hasta ahora en día no las he entendido, tal vez eso sí es verdad, pero yo espero, hermano, yo espero, amado, en el Señor, de que de aquí en adelante usted vea esta palabra y se dé cuenta de que si no lo ha hecho era un error y que estaba equivocado. Acuérdese, ¿verdad?, que aceptar que nos equivocamos, eso no es de cobardes. El aceptar que nosotros vamos por un mal camino no es de cobarde, mi hermano. El rectificar el camino es de valiente. Ningún cobarde va a querer reconocer sus errores, pero un valiente sí lo va a reconocer. Y mi invitación en esta mañana, en este lugar, es que usted reconozca, si usted ha estado rechazando los mandamientos o ha estado rechazando el pueblo de Israel, es tiempo de que usted rectifique su camino, se arrepiente y le pida perdón al Señor y acepte lo que esta palabra nos está diciendo, para que juntos entonces celebremos las fiestas, no las fiestas judías, aunque sí se las celebran los judíos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de las fiestas bíblicas, porque si decimos que son las fiestas del pueblo judío, creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque ahora en día el pueblo judío, por decir así, celebran muchas fiestas que no son las bíblicas. Por eso, ¿verdad?, soy claro y le digo, ¿verdad?, que por eso no menciono que son fiestas judías. ¿Por qué? Bueno, porque si usted da un vistazo a lo que Israel ahora en día está haciendo, se da cuenta de que tiene un montón de fiestas de que no son bíblicas. Y aún las fiestas bíblicas, como las han, por decir así, han sacado otras fiestas de las mismas fiestas bíblicas han sacado otras fiestas que no tienen nada que ver con lo que el Señor estableció. Por eso, ¿verdad?, separo, ¿verdad?, las fiestas bíblicas de las fiestas que ahora en día el pueblo de Israel celebra. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están igual que nosotros. Ahora nosotros, ¿verdad?, no queremos celebrar las fiestas bíblicas, pero sí celebramos las fiestas del mundo. Y espero que no se vaya a ofender por esto, porque al decir esto, usted sabe de que así es. Nosotros hemos hecho a un lado los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y estamos celebrando todas las fiestas que este mundo nos ofrece. Pero yo quiero decirles que las fiestas que este mundo nos ofrece se ven bonitas, pero son cosas muertas, no nos edifican. No solo nada más lo que hacen las fiestas del mundo, le voy a decir con todo respeto, solo avivan a la carne, solo le dan vida a la carne, pero nosotros como hijos de Dios no tenemos que alimentar la carne, tenemos que alimentar a nuestro espíritu. Y las fiestas del Señor, las fiestas bíblicas alimentan nuestro espíritu. Cada día de que nosotros celebramos una fiesta del Señor, nuestro espíritu es vivificado. Así es, verdad, que mi llamado es a que usted, ¿verdad?, reconozca que si ha equivocado, rectifique su camino. Nunca es tarde. Este mensaje que el Señor está dando en este momento no es acusándolo, hermano. No, en ninguna manera no está acusando. El Señor quiere de que usted como su pueblo vuelva otra vez y tome lo que Él le ha dado a través de su palabra escrita. Así es, verdad, que no se trata de rechazar lo que usted está haciendo, no, se trata de decirle, mire, Dios nos dejó
algo más importante que las fiestas de este mundo. Así que por lo tanto, ¿verdad? Yo le pido, ¿verdad?, de que medite, que piense, ¿verdad?, lo que esta palabra nos está diciendo. Y dice, ¿verdad?, en el versículo 16, acuérdense que estamos en Efesios, ¿verdad?, 2:16, dice, y para reconciliarse con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Note bien, ¿verdad?, cuál era la enemistad, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que lo hizo, dice, para unirnos juntamente con Dios. Entonces, lo voy a leer otra vez, dice así, ¿verdad? Dice el 16, para reconciliar, dice, con Dios. Oiga bien, dice que ese sacrificio fue para reconciliarlo. Eso quiere decir, ¿verdad?, de que antes del sacrificio del Señor Jesús, del Señor Yeshua, tanto el pueblo judío como nosotros, los gentiles, estábamos en un problema con Dios. Había una enemistad, tanto el pueblo judío como nosotros. Pero dice aquí, ¿verdad?, en el versículo 17, dice, para reconciliar con Dios, dice, a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo, dice, dado muerte en ella a la enemistad. Note bien, ¿verdad?, de que ahora ya no somos, ya no estamos separados. En ninguna manera ya nosotros no estamos separados. No podemos tener esa clase de teología de que el pueblo de Israel es uno y que nosotros los gentiles somos otros como iglesia. No, hermano. Eso se acabó. ¿A dónde se terminó eso, hermano? ¿A dónde fue derribado? Cuando el Señor Jesús, cuando el Señor Yeshua murió en la cruz de Calvario. Ahí se terminó toda esa enemistad. Ahora nosotros y los judíos somos uno solos. Así es que yo le pido que analice, ¿verdad?, que piense en esta palabra, ¿verdad? Y así se dé cuenta, ¿verdad?, de que ya no somos dos pueblos. Ya el judío como el gentil han venido a ser un solo cuerpo. ¿A dónde, verdad, se concerta ese cuerpo, verdad? En la iglesia. En la iglesia, ¿verdad? Que también, ¿verdad?, se dice, ¿verdad?, en el Israel, pero ya no en el Israel natural o terrenal que ahora vemos, no. Eso se hace o se lleva a cabo en el Israel celestial. Así es, verdad, que si yo entiendo, ¿verdad?, lo que es la vida espiritual, entonces me doy cuenta, ¿verdad?, que en el espíritu, tanto el judío como yo que soy gentil, somos hermanos. La barrera de separación se terminó. Ya no existe. ¿Por qué? Porque ya no existe. Y si la palabra dice que Él lo derribó en aquel día, entonces ¿por qué tengo que estar alimentando ese pensamiento, esa forma, esa creencia en mí cuando ya no existe? No, ya que eso se acabe, mi amado hermano en Cristo, que eso se termine, ya no alimente, ya no albergue eso en su mente, en su corazón, de que todavía estamos separados. No, si cuando el Señor Jesús, el Señor Yeshua murió en la cruz de Calvario, derribó ese argumento, lo destruyó, para que usted y yo veamos al pueblo de Israel como nuestros hermanos, al pueblo judío como nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo que los vino a salvar a ellos, los salvó a nosotros. No tenemos dos dioses, solo es uno. Y por lo tanto, si es uno, y dice su palabra, aquí, ¿verdad?, en el versículo 16, de que vino a reconciliarnos para con Dios, en un solo cuerpo. Eso quiere decir, ¿verdad?, en esa iglesia, que el Señor Jesucristo, que el Señor Yeshua viene por ella. Y que usted está esperando de seguro, porque de seguro, ¿verdad?, de que está ansioso de que un día el Señor venga y nos lleve con Él. Ahora, pero no los podremos ir si nosotros todavía seguimos enamistados, diciendo que nosotros no tenemos nada que ver con el pueblo judío, cuando eso es falso. No, nosotros ya desde el momento que el Señor Jesús, el Señor Yeshua, hizo o pagó ese precio en la cruz del Calvario, ofreciéndose a sí mismo, desde ese momento eso quedó cancelado. Por lo tanto, no existe ya
ninguna rivalidad, ninguna división. Ya no somos dos pueblos, somos un solo pueblo con el pueblo judío. Por eso dice allí, derribando desde la pared intermedia. Nos habló, ¿verdad?, en el capítulo 14, en el versículo 14. Y dice, ¿verdad?, el versículo 17 allí en Efesios, ¿verdad? Seguimos leyendo en Efesios. Y dice, y vino y anunció, dice, paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Miren, note bien, ¿verdad?, lo importante que este versículo es, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que vino, ¿verdad?, y anunció, ¿verdad?, paz, ¿verdad?, a nosotros que estábamos lejos. Bueno, ¿por qué estábamos lejos? Podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué estábamos lejos de Dios? Bueno, porque nosotros como gentiles realmente no teníamos a ese Dios. Porque realmente el pueblo que Él eligió no fue a los gentiles, sino que fue a Israel, fue al pueblo judío. Por eso dice, ¿verdad?, de que vino, ¿verdad? Dice allí en el 17, ¿verdad? Y vino, dije, y anunció, dije, paz a vosotros, dije, que estabais lejos, dije, paz a los que estaban cerca. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el pueblo de Israel siempre ha estado cerca de Dios, según esa palabra. Mas nosotros estábamos lejos. Porque como les digo, ¿verdad?, Él no nos eligió a nosotros primeramente. A quien eligió primeramente como su pueblo fue a Israel, al pueblo judío. Y eso nosotros tenemos que tenerlo bien en claro. Sea que los guste o no los guste. Pero la palabra del Señor es veraz. Así, ¿verdad?, que tal como está establecido, así es. Y yo así tengo que recibirlo, ¿verdad? Dice el versículo 18, dije, porque por medio, dije, de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Note bien, ¿verdad?, que yo le mencioné acerca del espíritu, ¿verdad? Que era que nosotros conformamos, ¿verdad?, ese pueblo único, ese Israel de Dios, ese Israel celestial, donde lo conformamos, ¿verdad?, en el espíritu. Así es, verdad, que ahí, verdad, la palabra nos explica, verdad, de que ya llegamos a conformar un solo pueblo, pero en el espíritu, porque dice, verdad, en el versículo 18, dije, porque por medio, dije, de Él, los unos y los otros, dije, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. O sea, tanto un judío como un gentil cristiano, un judío, vamos a decir así, ¿verdad? Acuérdense que los verdaderos judíos no son los que son los judíos, por decir así, los judíos que se dicen llamar por naturaleza judíos. No estamos hablando de esa clase de judíos. Estamos hablando del judío, por decir así, mesiánico. Por decir así, el judío que ha aceptado a Jesús como su Salvador y único Dios en su vida. De esa clase de judío, ¿verdad?, es que estamos hablando. ¿Por qué, verdad? Porque dice que judío no es aquel que se llama judío, ni hijo de Abraham, aquel que dice ser hijo de Abraham, sino aquel que cree como Abraham creyó a Dios. Entonces, ¿verdad?, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que entonces, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, los judíos mesiánicos y los cristianos gentiles, ¿verdad?, hemos venido a formar ese cuerpo. Ese cuerpo, ¿verdad?, que está mencionado, ¿verdad?, que está mencionando allí el versículo 18 de Efesios, ¿verdad?, cuando dice, ¿verdad?, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y sigue diciendo, ¿verdad?, el versículo 19, ¿verdad? Acuérdense que por un mismo espíritu, ¿verdad?, tenemos entrada al Padre. Ahora va un judío mesiánico como un cristiano gentil, ambos podemos ir al Padre. Porque a través del sacrificio, ¿verdad?, del Señor Yeshua, Él lo logró. Ahora dice que ese espíritu, ¿verdad?, que mora en ese judío mesiánico, ¿verdad?, y es el mismo espíritu con el que mora en el cristiano gentil. Así, ¿verdad?, que no son dos espíritus, es uno solo, y ese es, ¿verdad?, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Dios. Amén. Ay, Señor. Dice el 19, así pues, dice, ya no soy de extraños ni extranjeros, sino que soy
conciudadanos de los santos y soy de la misma familia. Mire, ¿verdad? Allí concluye, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo que hemos hablado en este momento, ¿verdad? En todo este tiempo. En ese versículo, ¿verdad? En el versículo 19 ya concluye, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? De que ya no somos, dice, extranjeros. Porque dice así, así después, dice, ya no soy, dice, extraños, ni extranjeros, sino que soy conciudadanos de los santos y soy de la familia de Dios. Así es, verdad, que ya no somos, ¿verdad? Ya no estamos separados. Por eso, ¿verdad? Mi invitación, ¿verdad? En este día es que si usted ha creído, ¿verdad? O ha estado creyendo de que el pueblo de Israel, el pueblo judío es una cosa y que usted es otra como cristiano, eso es falso, eso es erróneo. ¿Por qué? Porque Él mismo está diciendo a través de su palabra de que esa pared que nos separaba, ¿verdad? Fue destruida. Y ya vimos, ¿verdad? Cuál era la pared, ¿verdad? Que no era cuestión de los judíos, ¿verdad? Rechazar a los gentiles, sino porque Dios así lo había establecido a través de su ley, ¿verdad? Pero que cuando Él vino y se entregó en esa cruz del Calvario, Él, ¿verdad? Derribó ese decreto, lo destruyó, ¿verdad? Para así, ¿verdad? Hacer, dice, los dos pueblos un solo pueblo. Así es, ¿verdad? Que ya no somos dos, somos uno. Ya hemos venido nosotros, ¿verdad? Hemos venido a formar parte, ¿verdad? Él le llama allá a los judíos, ¿verdad? Le llama su pueblo santo. Ahora dice que ahora nosotros hemos sido, ¿verdad? Hemos venido a ser parte de esa familia. Porque así lo dice, ¿verdad? En la última parte del versículo, dice así, ¿verdad? Lo vamos a leer todo mejor, dice así pues, dice, ya no soy, dice, extraño, dice, ni extranjero, sino que, dice, soy conciudadanos de los santos y soy, dice, de la familia de Dios. Así es, verdad, que usted no puede decir de que es de la familia de Dios y no es y que no es familia del pueblo judío, no, hermano. Nosotros hemos venido a formar parte de un solo pueblo, judíos y cristianos. Ya no somos dos, somos uno. Así es, verdad, que es importante que usted, ¿verdad? Entienda esto y haya entendido y le dé importante, ¿verdad?, lo que ahora hemos hablado. Esta es nuestra primera enseñanza, ¿verdad?, de este tema. El próximo sábado, ¿verdad?, el próximo día de reposo, vamos a estar, vamos a seguir hablando, ¿verdad? Ahora solo hemos visto una parte, ¿verdad?, del tema, ¿verdad? Se celebrará las fiestas en el milenio. Usted sabe, ¿verdad? En esta primera parte, ¿verdad?, de que hemos visto, ¿verdad?, nos damos cuenta de que sí las fiestas se van a estar celebrando en el milenio. Ahora, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, realmente es como un ensayo porque vamos a seguir hablando de este tema de las fiestas. Ahora, ¿verdad?, yo le pido, ¿verdad?, de que usted lo vea con toda dedicación y que le dé importancia a lo que el Señor está diciendo en este tiempo, ¿verdad? Y que, como le digo, ¿verdad?, le repito lo que la palabra dice, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad?, todavía estamos pensando de que que no somos un solo pueblo con Israel, entonces estamos equivocados y vamos por un camino incorrecto. Quiero, ¿verdad?, que esto esté bien claro, ¿verdad? Si nosotros no aceptamos al pueblo judío tal como es, y porque tal como lo dice la palabra, ¿verdad?, de que ya no somos dos pueblos, sino que ahora somos uno y que hemos venido a ser un solo pueblo y que conformamos un solo cuerpo, ¿verdad? Que ya le dije que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es ese pueblo, ¿verdad?, que dice el Israel de Dios, el pueblo celestial. ¿Por qué, verdad? Porque realmente, ¿verdad?, este pueblo, ¿verdad?, cuando está hablando del Israel celestial, está hablando, ¿verdad?, de ese pueblo santo, de ese pueblo, ¿verdad?, conformado en el Espíritu. Así es, verdad, de que es importante, ¿verdad?, de que usted haya tomado nota, ¿verdad?, en todas las escrituras que hemos visto, ¿verdad?, y que las medite en su casa, ¿verdad?, y se dé cuenta de que esa es la forma correcta de entender la palabra del Señor y que nosotros no podemos
por decir así, decir no es así porque usted sabe, usted está consciente. Si usted tiene conocimiento de la palabra del Señor, usted está consciente que lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra en este día es la verdad y que nosotros solo tenemos que aceptarla y seguirla, aplicarla en nuestras vidas como también en nuestras congregaciones. Así es verdad de que yo estoy muy agradecido, ¿verdad?, con el Señor por esta palabra que nos ha estado dando, ¿verdad? Y yo mi deseo en mi corazón es que impartirla a usted, ¿verdad?, a través de este medio, ¿verdad?, que es el internet, a través de YouTube, pues estamos allí, ¿verdad?, llevando estas enseñanzas para que usted, ¿verdad?, las pueda ver o las pueda bajar, ¿verdad? Todo eso es gratis. Quiero en este momento, ¿verdad?, aprovechar de que necesitamos ayuda, por decir verdad, necesitamos personas que traduzcan estas enseñanzas a otros idiomas, para que así, verdad, no solo nosotros seamos bendecidos, sino que otras personas, verdad, del pueblo de Dios, verdad, que hablan otros idiomas, puedan también recibir este mensaje, verdad, porque tal vez han creído tal vez de la misma forma que estamos creyendo en este tiempo, de que ya no tenemos que guardar los mandamientos, ya no tenemos nada que ver con el viejo pacto, y que no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel. No, hermanos, es necesario que nosotros, verdad, nos ayudemos unos a otros, verdad, como pueblo que somos, como cuerpo que somos, verdad, de esa iglesia, verdad, de esa iglesia, por decir santa, verdad, de que el Señor viene por ella, verdad, y así es verdad de que yo pido, verdad, en este momento de que necesitamos personas, verdad, que nos ayuden a traducir estas enseñanzas a otros idiomas, verdad, sin costo ninguno. ¿Por qué, verdad? Porque se trata de ayudarnos unos con otros y de llevar la palabra, verdad, a todos los rincones de la tierra. Pues ese, verdad, es nuestro trabajo, verdad. Ahora, verdad, yo les quiero decir, verdad, si Dios ha tocado su corazón, verdad, y nos quiere ayudar, verdad, quiere apoyar este ministerio, verdad, que está, por decir, en esta parte que estamos haciendo de llevar estas enseñanzas, subir estas enseñanzas, comenzamos en este día, verdad, y esperamos de que lo seguiremos haciendo para honra y gloria del Señor, para que este conocimiento llegue a sus vidas, ¿verdad? Y les sea de gran provecho en el caminar con el Señor. Así es verdad que si el Señor ha tocado su corazón, ¿verdad? Y usted ha sentido el deseo de ayudarnos, ¿verdad? Financieramente, allí aparecerá nuestra dirección, ¿verdad? Para que usted lo pueda hacer. Le vamos a agradecer muchísimo, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Así es que en este día esto es todo, y que el Señor los bendiga y grande y abundantemente.